Saludamos a nuestro primer invitado, Rafael Bardají, CEO en Worldwide Strategy. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y qué lectura podemos hacer de este último rifirrafe entre la administración Trump y Lula da Silva, asegurando que Donald Trump es el emperador del mundo? ¿Te parecen, no sé si un tanto exageradas? Decía Caroline Leavitt que es el mejor presidente para América y para un comercio libre. Hombre, decir libre después de ir a las bravas con aranceles del 50%, ¿qué lectura haces de este último rifirrafe? Bueno, yo creo que entender lo que Trump representa y lo que quiere conseguir, ¿no? Él parte de una premisa que no todo el mundo comparte, pero que yo creo que es verdad, y es que el libre comercio como tal solo existe en la mente de los neoliberales y en el papel, que en la realidad todos los países subsidian de alguna manera directa o indirecta sus productos para la exportación y que eso ha convertido a Estados Unidos, según el propio presidente Trump, en un mercado que está siendo penalizado por todo el mundo, ¿no? De ahí su querencia por imponer como un método político más que económico aranceles a productos de países que tienen un desequilibrio en su balanza comercial con Estados Unidos, negativa para Estados Unidos. En el caso de Brasil ha ido un paso más allá y es la utilización con una justificación política del arancel que amenaza con ser de un nivel del 50%, si no más, ¿no? Pero hay que entender la dinámica también geográfica del presidente americano. Para él, América es prácticamente su ámbito geográfico y es lo que cree que es el territorio donde debe dominar Estados Unidos y Lula da Silva es no solo un presidente de un país enorme y rico, sino el exponente, un poco quizás se podría decir la cara amable del socialismo del siglo XXI frente a un Maduro, por ejemplo, ¿no? Pero que no deja de ser un rival político en la concepción liberal, dentro de lo que cabe, de lo que es el propio Estados Unidos y el presidente Trump, ¿no? Por eso el choque de trenes yo creo que estaba garantizado y en este caso el apoyo a su amigo Bolsonaro, que según él está siendo víctima de una persecución política, pues ha motivado ese anuncio de represalias económicas por unas consideraciones políticas, ¿no? Pero no es que Donald Trump esté cargándose el libre comercio. El libre comercio, como digo, es en gran medida una falacia, ¿no? Que tiene superávit comercial, pero en este caso sorprende también mucho esa amenaza de aranceles del 100% a Rusia en el plazo de 50 días, a pesar de que tienen un volumen de comercio muy pequeño en los últimos años, pero bueno, continúan. Bueno, No sé si crees que esto puede doblegar la voluntad de Vladimir Putin para, bueno, pues en este caso, en temores de esos aranceles del 100%, pues alcanzar un pacto con Ucrania para un alto el fuego al menos. ¿Crees que es efectiva esta táctica de aranceles con Rusia? bueno, yo creo que más que los aranceles directos a Rusia, lo que Trump ha amenazado son aranceles secundarios y terciarios, es decir, para todos aquellos países que tienen algún tipo de comercio con con Rusia, perdón. En ese caso, sobre todo, es China, es India y también algún país de la Unión Europea, incluido España, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, él lo que dice es que va a castigar a todos aquellos que tienen acuerdos comerciales activos con la Rusia de Putin en estos momentos, independientemente de que ponga una nueva ronda de sanciones que hasta el momento se han demostrado bastante débiles para forzar el cambio de actitud de Vladimir Putin. Pero yo creo que lo importante es que ha llegado un punto donde el propio presidente Trump, según ha dicho, ya no es la persona que quiere aceptar más negociación con Putin sin que éste conceda alguno de los puntos que Trump le demandaba, ¿no? Él quiere acabar con la guerra en Ucrania, él quiere imponer una paz, aunque desde el punto de vista europeo o ucraniano esa paz conlleve elementos negativos, como pueda ser la partición del país para que Rusia se quede con aquellas zonas donde ya está ocupado, pero a la vista de que Putin no ha recogido ese guante de negociación, yo creo que él se ha frustrado y está dispuesto, ha cambiado su política y está dispuesto a tener una línea mucho más dura para forzar ese acuerdo de paz en algún momento en los próximos meses, ¿no? Yo creo que si las sanciones secundarias y terciarias se llevan a cabo, la economía de Rusia se va a resentir notablemente y quizás eso ablande en alguna medida. Pero también es la entrega de armas
de larga distancia a las tropas ucranianas que pueden empezar a golpear más profundamente en el territorio ruso, ¿no? Y todo eso yo creo que es un gran paquete estratégico que está destinado a forzar a Rusia a que se siente en la mesa de negociación. Vamos a ver qué hace Putin en estos momentos, ¿no? Esto también puede dejar la lectura del Kremlin de, bueno, por cierto, que sigue intensificando los combates de, bueno, pues en este caso al final no es un regalo, es un pago de armas por parte de los aliados europeos de la OTAN, y eso también se puede interpretar como, bueno, pues la ingente necesidad de Ucrania también puede llevar a Vladimir Putin a hacer la lectura de que, bueno, de que Estados Unidos está tomando una posición mucho más activa en esta guerra. ¿Crees que realmente Vladimir Putin, en el plazo de 50 días, no sé, es que realmente, Rafael, también estamos hablando de un plazo muy extenso, vamos a entrar ya, concluirá el verano, esa operativa veraniega de Vladimir Putin, en la que, si tú me hablabas antes de que, bueno, que va a haber una partición el día que se sienten, aquí lo que quiere es ganar tiempo. Donald Trump también necesita una estrategia más consensuada con su gabinete, pero Vladimir Putin tiene prácticamente ya, descontando que del anuncio de Donald Trump, 40 y muchos días por delante para seguir conquistando el flanco oriental de Ucrania y todavía más. Bueno, hay dos cosas con las que no estoy de acuerdo. Es decir, el presidente Trump no necesita ningún consenso en su gabinete porque tiene plenos poderes como presidente norteamericano para hacer lo que quiera en política exterior, salvo que necesita la aprobación del Senado, que eso es otra cosa, ¿no? En segundo lugar, la ofensiva de Putin en este momento no está logrando avanzar sobre el terreno de una manera drástica, ni mucho menos, va a centímetro por día. Lo que está haciendo es castigar las infraestructuras en aquellas zonas donde no controla, ¿no? Sobre todo en la zona donde está aterrorizando más a la población, ¿no? Pero el frente bélico no se ha movido significativamente desde hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de Putin de progresar en su conquista es bastante limitada, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo se va a encontrar con mayores dificultades. Por lo tanto, yo creo que hay elementos que permiten pensar que con una vuelta de tuerca en la presión sobre el Kremlin se podría volver a plantear una negociación. Lo que los europeos dicen ahora, que 50 días es mucho tiempo, bueno, 50 días en 3 años o 4 años de guerra no es tanto tiempo, ¿no? Y por otra parte hay que dar cierta distancia temporal para que el propio Putin trague y analice y devuelva una propuesta que sea más o menos razonable, ¿no? No me parece que 50 días sea una exageración. Le dio 60 días a Irán y luego bombardeó, ¿no? Vamos a ver después de estos 50 días, pero la crítica que hacen los europeos, sobre todo Kallas, en Bruselas, diciendo que que es mucho tiempo. Bueno, los europeos no hemos hecho nada en 4 años de manera significativa. Creo que podremos esperar otros 50 días. Por cierto, por concluir el tema ruso, Rafael, el 18º paquete de sanciones de la Unión Europea, que parece que por fin se va a conseguir doblegar la voluntad de Eslovaquia, que en este caso ha sido la más reticente, presentaba un veto. En principio, el primer ministro eslovaco confirma bueno, que va en este caso a modificar su postura y se aprobaría este 18º paquete de sanciones que en principio lo que busca es cortar el suministro del gas ruso. También hablabas antes de, bueno, pues no sé si de llamarlo hipocresía de España, con esa compra de energía rusa, haciendo algunos cambios en este caso en las rutas marítimas. No sé si, bueno, pues poco a poco, dando una vuelta de tuerca más, se puede seguir asfixiando a la maquinaria de guerra del Kremlin, habida cuenta de que es cierto que llevamos 17 paquetes de sanciones y tampoco se ha conseguido demasiado. ¿Crees que este 18º por fin sí? Bueno, es un granito más, pero la verdad es que Rusia desde el 2014, cuando invadió Crimea, se ha ido preparando para un mercado alternativo y hoy básicamente sus necesidades comerciales están siendo satisfechas por países que no son de la Unión Europea ni Estados Unidos, ¿no? Empezando por China y siguiendo por India, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, las sanciones económicas de la Unión Europea han sido un fracaso porque estaban destinadas a un país como si fuera central nuestra presencia en su mercado, y no lo es, ¿no? Ni siquiera en el financiero. Y en ese sentido soy muy escéptico de que, por más paquetes que la Unión Europea añada, si no corta drásticamente a cero el acceso a la energía rusa, que tenga ningún resultado a corto plazo, ¿no? Pero, sin embargo, como decía antes, las sanciones secundarias y terciarias que castigan a esos países, que hay muchos que negocian y que comercian con Rusia, sí que pueden tener un impacto directo. Por otra parte, no olvidemos que en el terreno militar Rusia tenía una gran necesidad de drones iraníes y de artillería que le suministraba Irán, y eso se ha acabado después de los bombardeos israelíes y Estados Unidos. Es decir, que la situación rusa
tampoco ha ido a mejor en los últimos meses, ¿no? Sino que se le está complicando. Y todo eso es lo que hace que pues, se pueda pensar que con más presión de todo tipo, militar sobre el terreno y económica, que sancione a otros países, quizás Putin entre en razón y pueda volver a la mesa de negociaciones, ¿no? Y volviendo al ámbito interno estadounidense, bueno, pues en este caso, el caso Epstein, duras publicaciones del Wall Street Journal asegurando que, bueno, pues que cartas sugerentes que fueron recibidas por el antiguo magnate del cine, en este caso con motivo de sus 50 cumpleaños, entre esas cartas al parecer había una de Donald Trump, algo que niega la mayor, pero que en definitiva pues le están llevando incluso pues a activar la maquinaria y dando instrucciones a la fiscal general Pam Bondi para que tome cartas en el asunto. ¿Cómo valoras esta cuestión? Es un asunto bastante peliagudo para Trump. De momento parece que, no sé si hay voces críticas en el Partido Republicano que van a empezar a salir ante esta incontenible información. Bueno, yo creo que más que dentro del Partido Republicano, lo que ha habido y va a haber todavía más es una gran ruptura entre Trump y los elementos más marginales y radicales del movimiento MAGA, ¿no? De Make America Great Again. Gente como comentaristas, como el propio Steve Bannon, Ann Coulter o Tucker Carlson, han puesto el grito en el cielo porque no aparece esa lista de clientes supuestos de Epstein, ¿no? Sin embargo, es muy significativa la respuesta que ha dado Trump en su red social diciendo que él no depende de ellos, que ha conseguido todo, sí, en primer lugar con su apoyo, pero que él ya no lo necesita, y es verdad, él no lo necesita para nada, y que por lo tanto que se olviden del asunto, ¿no? O que no le voten y que a él no le importa. Él no se va a presentar de nuevo, con lo cual tiene toda la libertad de acción. Esta ruptura me parece más interesante porque supone que efectivamente toda esta panoplia o universo de, podemos llamarlo de manera un poco drástica, conspiranoicos, se van a ver huérfanos de su padre, que ha crecido más que ellos, más rápido, y que está sentado ahora en la Casa Blanca y que, como dice él mismo, no depende de estas facciones, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la población norteamericana no estaba con esta parte del movimiento MAGA, que es muy pequeña, aunque sea muy vocal en las redes sociales, y que no va a sufrir enormemente la base electoral de Donald Trump o de su sucesor, ¿no? Sea quien sea en los próximos 4 años. Pero es significativo la ruptura, más que del Partido Republicano, que ahora mismo está bajo el control absoluto de Donald Trump, de los elementos más radicales, como digo, del movimiento MAGA, ¿no? El descontento del movimiento MAGA con Donald Trump, descontento también de Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu porque, por un lado, no acepta o parece que continúa sin lograr ese acuerdo de alto el fuego con Hamas. Decía Donald Trump a comienzos de esta semana que esta semana lo veríamos, finalmente se ha torcido la cosa, ahora también se abre un frente en Siria con ese choque cultural entre beduinos y drusos y que ha motivado pues, unos ataques verdaderamente salvajes en Siria, en Damasco y en este caso, ¿qué lectura podemos hacer de toda esta situación? De momento, carta blanca de Benjamin Netanyahu que, bueno, pues en este caso incluso ha tenido la disculpa de la secretaria de prensa Caroline Leavitt asegurando que, bueno, que ese ataque a en este caso a una iglesia en Gaza, pues que fue un error sin más. Bueno, yo creo que uno de los grandes mitos de parte de esta precisamente ala radical del movimiento MAGA se ha venido abajo, y es que Israel no es el enemigo de Estados Unidos y que la relación entre Donald Trump y el primer ministro israelí no es tan mala como aparentaba, ¿no? En el caso en concreto de Siria, lo que ha hecho Israel es defender a la población drusa, que comparte frontera en el lado sirio y en el lado israelí, de unos ataques de elementos radicales islamistas, aparte de los beduinos en el sur de Israel, de Siria, perdón. El ataque sobre Damasco ha sido sobre el cuartel general de las fuerzas sirias, ¿no? Y no olvidemos que el nuevo líder sirio estuvo vinculado en su momento a Al-Qaeda y que efectivamente se ha puesto la corbata, pero que todavía tiene que demostrar que esos cambios son más que cosméticos, ¿no? Israel lo que está haciendo es evitar que elementos radicales de las fuerzas sirias o de las milicias se instalen en su frontera, ¿no? Y que empiecen masacres, como hemos visto estos días, contra la población drusa a la que Israel se ha comprometido a defender, ¿no? En el caso de Gaza, miren, las guerras
hay errores por todas partes, ¿no? Las hubo con la OTAN en Serbia, las hubo con Estados Unidos en Irak y desgraciadamente se producen bajas civiles de cuando en cuando, ¿no? Los armamentos no son perfectos y por mucho que se quiera poner cuidado, pues desgraciadamente ocurren accidentes o incidentes con víctimas mortales civiles, incluidos niños a veces, ¿no? Y en el caso de la Iglesia, pues parece que ha sido efectivamente de nuevo un misil que no ha funcionado bien en su propulsión, ¿no? Pero es la guerra, y la guerra, como dijo el general Marshall, es el infierno, ¿no? Por lo tanto, no olvidemos que es otra lógica, que es otra forma de entender la vida, la muerte, y que nosotros que estamos viviendo en un momento dulce de que no tenemos guerra hace muchas décadas, es muy difícil que lo comprendamos, ¿no? Bueno, es que poco a poco algunas críticas como la del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, que bueno, pues que está en este caso diciendo que Israel no acoge a los cristianos, en este caso, y parece que sigue habiendo muchas disputas a todo esto mientras siguen esas tensiones entre beduinos y drusos, y que esto de alguna manera sigue alejando el foco de Hamás-Israel. Posturas todavía muy enfrentadas, Rafael, de momento pues se imponen condiciones draconianas. Hamás diciendo que se retiren de Gaza las fuerzas de defensa israelíes, Israel asegurando que el objetivo es la desmilitarización de Gaza y también la desocupación de Hamás, de la franja. En este Sí, caso, eso ese alto fue. el fuego de 60 días me parece que ahora mismo todavía más difícil. Bueno, en primer lugar hay que llegar a un pacto para el retorno de los rehenes que están todavía cautivos a manos de Hamás o de lo que queda de Hamás, ¿no? Ese es el punto y quizás el escollo más importante en estas negociaciones. En segundo, hay que recordar que las negociaciones están lideradas por los propios Estados Unidos y un gran asesor personal del presidente Trump como es Witkoff, ¿no? Steve Witkoff. Por lo tanto, Estados Unidos está muy implicado. Donald Trump quiere, como siempre, llegar a una paz lo antes posible, pero de momento ni Hamás, ni Israel, ni Estados Unidos, ni Qatar han sido capaces de acordar una plataforma mínima que satisfaga a todas las partes, ¿no? Si los rehenes volvieran todos vivos y muertos mañana al Estado de Israel, las operaciones militares acabarían. Por lo tanto, está en la mano de Hamás poner fin a la ofensiva israelí o a las acciones militares israelíes, pero eso no lo quieren porque efectivamente se encuentran sin ninguna palanca para poder mantenerse todavía en el poder, ¿no? Y efectivamente Hamás tiene que salir del gobierno de Gaza por el bien de los propios palestinos y porque si no es imposible la seguridad de Israel, ¿no? Mientras no desistan de eliminar a todo israelí que esté cerca o en el mundo, yo creo que ningún Estado judío va a admitirlo, ¿no? Y Donald Trump entiende esa posición. Lo que quisiera es que jamás devolviera a los rehenes y se llegara entonces a un acuerdo para poder ver cómo se establece el día después a través de un alto el fuego y que se convendría en algo permanente más tarde, ¿no? Pero en estos momentos las negociaciones siguen abiertas en el Cairo y quizás se pueda esperar que en los próximos días haya un anuncio de que Hamás está dispuesto a liberar al menos a una porción importante de los rehenes que siguen vivos en sus manos, ¿no? Bueno, de momento el último intercambio se quedó en 9. Rafael Bardají, CEO en Worldwide Strategy, muchas gracias por esta visión. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.